Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hoy, el programa Amor y Vida TV se dirige al centro de los Hare Krishna de Madrid para hablar sobre la palabra amor, qué es lo que hace que una persona resulte atractiva, cómo mejorar nuestra vida y más. ¿Venís a cantar con nosotros y beneficiaros de sus conocimientos? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Escucha mi aliento, huele mi sudor en tu soledad, cazadora del ego. La voz de la noche susurra al oído en tu soledad, cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hola, Yanarda. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Bueno, en el movimiento de conciencia de Krishna llevo alrededor de 11 años practicando de manera sistemática y seria en cierto sentido. ¿Qué sientes que te ha aportado en tu vida práctica, en tu día a día? Hombre, no sé, yo tengo 26 años, si llevo 11, prácticamente de los 15 años estoy practicando, la mayor parte de mi vida la he hecho dentro del movimiento. Y obviamente el movimiento forma parte de mi propia existencia y creo que me ha hecho una mejor persona. O sea, uno podría decir, que quizás fueras también una mejor persona si no estuvieras en el movimiento. Bueno, ya sería otra historia, ¿no? Sería otra persona a la que estarías valorando, pero yo creo que el movimiento ha formado una parte esencial de mi desarrollo personal y de mi crecimiento humano en general. Cuéntame, ¿cuál es tu consejo o recomendación para los telespectadores del programa Amor y Vida TV para mejorar su vida, sus situaciones personales, su calidad humana como persona? Bueno, puedo dar una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta
es que traten de dedicar más tiempo de su vida a tratar de entenderse a sí mismos y tratar de entender a Dios. La respuesta larga sería, en realidad, la sociedad actual está basada, digamos, en la ciencia, muchas veces yendo al cienticismo más que a un proceso científico en general. Y la conciencia de Krishna, para mí, o movimientos Hare Krishna, en mi opinión, es un proceso científico. Toda ciencia tiene más o menos la misma nomenclatura o la misma manera de funcionar. Tenemos unas hipótesis, tenemos un proceso y una tesis que se quiere probar. Aquí las hipótesis son que no somos este cuerpo, somos seres espirituales y si seguimos el proceso de la conciencia de Krishna, uno puede llegar a experimentar una felicidad que proviene únicamente del ser, que no depende de ningún objeto externo y que es una felicidad que en este mundo material nunca hemos experimentado, nunca hemos alcanzado. Entonces, por seguir ese proceso, uno puede llegar a esa tesis. Esa es mi visión. Y mi recomendación es que las personas se vuelvan científicos espirituales. O sea, que traten de hacer de su vida un constante crecimiento espiritual, que traten de llegar a entender quiénes realmente son ellos y cómo relacionarse de manera más eficiente con las otras personas que les rodean y con Dios, con el Supremo. Entonces, desde el punto de vista personal, mi recomendación. Krishna, ¿qué es Krishna? Porque ten en cuenta que este programa lo van a ver gente de a pie, que a lo mejor ni han oído de ello tan siquiera. ¿Qué definirías tú de Krishna? Porque ellos entienden palabra Dios, Jesucristo y poco más en esta cultura. Bueno, el término Krishna es un término en sánscrito que significa aquel que es todo atractivo. Según los sabios de la tradición védica o de la tradición que nosotros practicamos, una persona es atractiva cuando tiene alguna de 6 cualidades que voy a mencionar ahora: conocimiento, belleza, fuerza, riqueza, fama y renunciación. Una persona que es rica por naturaleza, aunque quizás uno no quiera ser tan rica como él, cuando tú ves una casa muy opulenta, un carro muy opulento, lo primero que te preguntas es quién vive ahí o quién va en ese coche. Entonces, es una connotación de que uno se siente atraído hacia esa persona, ¿no? Las personas que son fuertes o poderosas desde el punto de vista social o político también llaman la atención. Las personas que son famosas, que son hermosas físicamente, las que son eruditas o muy inteligentes, e incluso las personas que son muy renunciadas llaman nuestra atención. Entonces, el término Krishna se refiere a alguien que tiene esas 6 cualidades, pero de manera plena, de manera completa. O sea, que no le falta nada de belleza, que no le falta nada de riqueza, que no le falta nada de conocimiento, de renunciación. Y es uno de los nombres o uno de los términos que se utiliza en la literatura védica para referirse a Dios o al Supremo. Hay gente aquí que considerarían es antagónico. ¿Cómo es posible riqueza y renunciación? Para gente que busca el crecimiento interior o que tiene experiencias místicas lo puede entender, pero ¿cómo le explicarías ese antagonismo a la gente común? Uno de los temas más interesantes, ¿no?, de la filosofía Vaishnava es que ellos toman en cuenta una visión filosófica se llama Ashintya Veda Tattva en sánscrito, que significa inconcebiblemente uno y diferente a la vez. Y en cierto sentido el Supremo o Dios es supremamente rico porque todo lo que existe le pertenece a Él, a pesar de que nosotros nos creemos que nos pertenece a determinado pedacito del espacio. Todo en realidad tiene su origen en Él y le pertenece a Él, pero a la vez es supremamente renunciado porque no está apegado a ese entorno que le pertenece a Él. Una muestra de ello es que tú vives aquí, utilizas
tú dices, esta es mi casa, este son mis hijos, este es mi territorio, este es mi dinero, a pesar de que todo le pertenece a él y bueno, él como que te deja, ¿no? Probablemente si yo fuera a tu casa y te dijera, no, esta va a ser mi casa a partir de ahora, te molestaría. Sin embargo, no es esa la visión en el Supremo. O sea, es supremamente rico porque todo lo que existe le pertenece a él, pero es renunciado por el hecho de que no está pegado a esa riqueza. Y la práctica, en general, para una persona cuando quiere entrar, ¿en qué consiste? Existen diferentes niveles de profundidad, ¿no? A la hora de estudiar el tema del Vaishnavismo, de la conciencia de Krishna. Pero a mi opinión, el elemento básico es entender que uno es algo más allá de lo que está de este cuerpo, o sea, que uno es algo más allá que este cuerpo, y que por uno dedicarse a cantar los santos nombres de Dios, el Mahamantra Hare Krishna, uno puede llegar a entender esa verdadera naturaleza de uno y la relación que uno tiene desde ese punto de vista con todo lo que les rodea. Yo creo que la esencia de la práctica sería llegar a eso, a uno entender que yo no soy este cuerpo material, soy un alma eterna y la actividad que debería realizar por excelencia es amar a las otras personas, pero no desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista espiritual. Una cosa que sí irradiáis es felicidad. Normalmente cuando cantáis, yo recuerdo veces que he estado, lo principal característica es la felicidad, ¿no? Sí. En el cántico. Yo creo que Da mucha alegría el cantar a Dios. claro, es que lo que estás cantando es, o sea, desde el punto de vista material existe una distinción entre los objetos y el nombre de los objetos. Si yo digo agua, 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 aunque tenga mucha sed, mi sed no se va a calmar, porque la relación es simplemente nominal. A esto, al líquido transparente que de ese sabor característico le llamo agua y ya está. Aprendimos de chiquitico, pero no hay una relación más allá de eso. Pero en el plano absoluto no hay distinción entre Dios y su nombre, o entre el objeto y su nombre. Por eso cuando uno dice Krishna, aquel que es todo atractivo, danza en la boca de quien lo dice. Y cuando uno dice Rama, el reservorio de todo placer, danza en la boca de quien lo dice. Entonces es natural. Si uno está practicando la conciencia de Krishna de manera efectiva, el resultado natural tiene que ser la felicidad. Es fácil acabar borracho de alegría. Yo, por lo menos, personalmente, lo que he vivido cuando lo he estado cantando. Si no hay felicidad, hay algo que se está haciendo. ¿Cómo definirías la palabra amor? La palabra amor para mí es muy grande. Por eso digo, ¿cómo definiría la palabra? Porque digo, el amor en sí, wow. ¿Cómo se define? ¿Se vive o no se vive? Bueno,
Yo creo que el problema esencial, yo creo, es que en español se utiliza la palabra amor para muchas cosas. Y, por ejemplo, dentro de la cultura védica existe una separación de dos términos que en español se juntan. La cultura védica llama kama a todo sentimiento que esté relacionado con el mundo material y que esté, digamos, que lo que persiga es la satisfacción de uno. O sea, tú amas a alguien, pero a cambio de tu satisfacción, ¿no? De tu sentirte bien, de tu estar feliz, o sea, siempre con una reciprocidad, pero esperando algo a cambio. Y llama prema al sentimiento puro de amor hacia Dios y hacia las entidades vivientes, en el cual tú no esperas nada a cambio acerca de la otra persona. Para mí, el amor de primera clase es ese. Y ese no diferencia hacia dónde va el amor tampoco, es hacia todo. Claro, o sea, es un amor. En cierto sentido, la cultura védica plantea de que la misma manera de que tú riegas la raíz del árbol, todo el árbol obtiene agua, ¿no? De esa misma manera, si tú desembocas tu amor hacia el Supremo, digamos que todas las entidades vivientes quedarán plenamente satisfechas. De la misma manera en que si tú, el alimento, por ejemplo, si en un momento determinado la mano decide disfrutar del dulce que vamos a dar acá, por ejemplo, y ella decide disfrutar de ella independientemente, se va a frustrar. Entonces uno debe poner el dulce en la boca para que llegue al estómago y el estómago lo reparta por todo el cuerpo. De igual manera, si tú depositas el amor en Dios, en el Supremo, de manera natural, ese amor va a llegar a las demás entidades vivientes. Eso no significa que tú no ames a tu hijo, que tú no ames a tu esposa, que tú no te relaciones con nadie más, sino que tú los pones a ellos en el centro, a Dios en el centro de todas esas relaciones. Entonces, de esa manera, las relaciones deberían ser exitosas. Si realmente uno hace, deberían ser exitosas. En esencia, lo que sucede en la sociedad es que todas las relaciones que tiene la mayoría, estás esperando algo a cambio. Y cuando las personas no actúan de acuerdo a lo que tú estás esperando a cambio, la relación se rompe. Sí. Y eso es lo que muestra de que no es un amor puro, desinteresado. Es un amor que no es de primera clase, es de una clase inferior. Y la espiritualidad. Kama se le llama en la cultura védica. Y la espiritualidad la aparcan para unas horas al día, no en cada acto cotidiano. Desgraciadamente de es nuestro así. día a día. Y si alguien te dice, ¿por qué Hare Krishna y no budista o no cristiano o no, yo qué sé, cualquier otra cosa? ¿Qué más da, no? Hombre, a ver, como yo lo veo, el Supremo se ha revelado a la humanidad en diferentes momentos, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, en diferentes lugares. Y yo las religiones las veo como diferentes posiciones desde las cuales se está viendo al objeto, ¿no? A Dios en cierto sentido. Nuestro maestro espiritual prominente o el fundador de la organización decía que una religión de primera clase es aquella que permitía que las personas desarrollaran amor puro por Dios a través de la práctica, ¿no? Para mí, o sea, yo te mentiría si te dijera, bueno, para mí la conciencia de Krishna es la mejor que yo he encontrado. Pues si hubiera otra mejor, yo estuviera en otra, ¿no? Me parece que es algo natural. O sea, si hubiera encontrado otra que a mí me satisfaciera más y en la que me sintiera mejor, no estuviera aquí, estuviera en otro lugar. Pero yo creo que cada cual, de acuerdo a sus necesidades, a su humor, a su manera de pensar, a su tradición, tiene un determinado sendero que sigue, ¿no? Igual eso no quita de que uno pueda compartir determinados aspectos y determinadas creencias con otras personas. O sea, yo he estudiado el cristianismo, no tengo ningún problema, voy a la iglesia, nací en esa tradición y respeto y admiro al Señor Jesucristo como una gran personalidad que puede guiar a las personas a desarrollar amor puro por Dios, sin duda alguna, ¿no? Y como un representante del Supremo, ¿no? O sea, esa es mi visión. Igual creo que las personas pueden beneficiarse de la conciencia de Krishna en determinados aspectos
y quizás se sientan atraídos a practicarla. Ah, que no te sientes atraído, bueno, no hay nada que hacer, no hay problema, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ello, ¿no? ¿Y cómo conociste el movimiento? ¿Por familiares, amigos o simplemente indagaste? Bueno, a ver, cuando conocí el movimiento vivía en Cuba. Mi madre comenzó a practicar yoga, diferentes tipos de, digamos, prácticas alternativas en cierto sentido. Y llegó al movimiento de conciencia de Krishna, llegó allá a través de un devoto ruso que fue en una oportunidad. Tuvimos algunas diferencias desde el punto de vista filosófico. Yo tenía una visión más bien agnóstica de la sociedad, me gustaba la ciencia y para mí era un poco dramático, ¿no? El cambio en su vida, de pasar de ser, no sé, profesora a nivel de instituto y profesora de química, de ciencias, una persona que prácticamente toda la vida me había inculcado a, digamos, que la no existencia, ¿no? de algo superior, a de repente comenzar a creer en un Dios, a cantar mantras, a hacerse vegetariana. Y para mí eso fue también un poco chocante, ¿no? Y tratando de, en cierto sentido, convencerla de que ella estaba en un error, me percaté de que para poder hacerlo necesitaba yo estudiar un poco acerca del tema. Comencé a estudiar y a leer acerca de la conciencia de Krishna y bueno, me resulté yo el convencido, ¿no? Después de casi todo un año leyendo y estudiando, decidí tomar la práctica de manera seria. Tú tienes familia, tienes un hijo, ¿verdad? Tengo un hijo, sí, tengo familia, una esposa, un hijo, y llevo una vida normal, soy profesor universitario, o sea, no es que digamos que la imagen en cierto sentido del movimiento ha cambiado, del típico monje que lo único que hace es llevar una vida monastérica y salir a la calle a convencer a los otros a hacer lo mismo, a la visión de personas que pueden de insertarse en la sociedad, de llevar una vida normal y cotidiana como todos los seres humanos, pero llevar una práctica íntima, personal y a la vez tratar de ayudar a las otras personas a crecer espiritualmente. Tú eres padre y ves cómo funciona la sociedad actualmente, donde hay mucho enfoque hacia afuera, hacia las distracciones, buscar satisfacción efímera, momentánea, sexual, alcohol, drogas, diferentes cosas. Y en los jóvenes más y más, incluso a partir de los 12 años en muchos sitios. Y claro, como padre puedes querer inculcar unos valores, un enfoque, un entendimiento de la vida diferente a tu hijo, ¿no? Una búsqueda interior diferente, un camino diferente. ¿Qué consejo le darías o qué recomendarías a los padres que se encuentran con esa situación donde tienes toda la presión exterior que quiere llevarlos hacia el materialismo a los chicos? Y por otro lado, tienes el concepto de materialismo, no tiene por qué ser malo si está centrado y con conciencia, ¿no? Para, por otro lado, sin que pierdan el norte, por decir de una manera. Hombre, una pregunta difícil. Creo que es la pregunta que más oigo todos los días. Y según van creciendo más, ¿no? Sí, o sea, ahora tiene 2 años y medio, todavía no es una... Digamos que no te tienes que enfrentar a eso de manera tan fuerte, ¿no? Aunque sí, la sociedad es fuerte en cierto sentido. Pero sí, es una pregunta que me hago diariamente, ¿cómo voy a hacer, ¿no? para ayudar a que su... digamos, a que no se deje llevar tanto por la sensualidad, ¿no? del mundo actual. Yo creo que la esencia es transmitirles
desde mi punto de vista, que la felicidad de él no dependa de esas cuestiones materiales. Y digamos que ayudarlo a entender de que él es un ser que es independiente, ¿no? de ese cuerpo material, y que es independiente en cierto sentido de toda la felicidad que la sociedad nos vende, ¿no? Es difícil, definitivamente, es una tarea difícil, pero igual, ¿no? También dejarle su espacio, porque a fin de cuentas es otra entidad viviente que tiene que Experimentar por claro, sí misma crecer y descubrirlo. espiritualmente. Pero bueno, mientras yo lo pueda educar, lo trataré de hacer lo mejor posible. Claro. Y poner la semilla que crezca y germine, y luego ya él Luego se encargará de claro. ver cuánto agua le da, ¿no? Igual en la tradición védica existe la visión de que el deber de un padre, en cierto sentido, es el de liberar a su hijo en ese sentido, ¿no? El darle suficiente conocimiento como para que él se libere de esas ataduras y de esas, digamos, sogas que nos va poniendo la sociedad, ¿no? Como etiquetas, ¿no? La sociedad constantemente nos pone etiquetas. Y el deber del padre es hacerle o guiar al muchacho para quitar todas esas etiquetas. Yo siempre digo que la principal función de un padre, la única en sí responsabilidad de un padre, es ponerle delante de sí todas aquellas cosas necesarias para llegar a ver y oír a Dios. Yo digo, porque yo tengo un lenguaje cristiano, ¿no? Y luego dentro de ello está la manutención física, claro, y emocional. Pero es darle toda la posibilidad para que pueda ver y oír a Dios. Porque si no tiene eso, llegará un momento en que la angustia te encoge el corazón. Y todos hemos vivido la angustia muy fuerte. Y angustia sin un sentido detrás, sin una meta, en una búsqueda, es el abismo, es el infierno, ¿no? Por decirlo en palabras cristianas. Sí, realmente funciona así. Si uno, o sea, incluso la sociedad védica va más allá. Dice que hay tres personas que son de sumamente importancia para ellos. Son los padres, los maestros y los gobernantes. Y esas tres personas deben estar lo suficientemente capacitados para ser capaces de darle a las personas ese conocimiento y llegar a liberar a las personas que están bajo su cuidado. Sí, en Y los si no pueden gobernantes hacerlo, se ha perdido. Antiguamente hubo una época que lo hacían algunos. la tradición védica lo que dice es que si no puedes hacerlo, no tomes esa responsabilidad, o sea, no tomes esos cargos. No seas maestro, no seas gobernante o no seas padre. ¿Quieres comentar algo más, alguna cosa, lo que se te ocurra? Que cualquiera sea la práctica espiritual que tengan, que traten de crecer espiritualmente, que traten de cantar los nombres de Dios, sean cristianos a través de Cristo, si son Hare Krishna a través de Krishna, que traten de dedicar más tiempo a pensar en Dios. Nosotros por lo menos dedicamos 2 horas de nuestro día a meditar a través del canto del Mahamantra Hare Krishna. Y muchas veces nos parece demasiado, ¿no? Pero de 24 horas del día, 2 solamente... Es ridículo. Es ridículo, sí. Pero bueno, hay algunos que ni eso, ¿no? Si nos ponemos a pensar, hay personas que en un día ni 10 minutos dedican a pensar, ¿no? En Dios. Entonces, y que si sienten atracción o sienten en algún sentido que pueda ser... que pueda tener alguna lógica, algún sentido lo que hemos hablado, que bueno, que se atraigan, que vengan a algún centro Hare Krishna, que pidan algún libro, que lean algo, quizás pueda
darles respuestas a algunas preguntas, algunas inquietudes que tienen dentro que quizás no sean satisfechas a través de otro tipo de reuniones, otro tipo de prácticas. Eso es posible, o quizás es la práctica que la persona estaba buscando, ¿por qué no? George Harrison decía que nadie sabe a qué sabe el pudín hasta que no lo prueba. Y en última instancia, por ejemplo, el Mahamantra Hare Krishna es un mantra que no depende de la tradición, porque lo único que le estás pidiendo es a Dios, la forma de aquel que es todo atractivo y aquel que es el origen de todos los placeres, que le permita a uno ocuparse en el servicio de él. O sea, lo único que uno está diciendo es: Dios, por favor, déjame ocuparme en tu servicio. Entonces, eso es algo que puede cantar uno independientemente de la tradición en la que uno se encuentre. Y uno puede tomar ventaja de ese canto para progresar espiritualmente. Claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Ya, y muchas gracias a todos por vuestra atención y por compartir con nosotros el mantra Hare Krishna. Es un regalo que os damos, lo podéis llevar, cantar en vuestra casa cuando queráis, en el trabajo. Si es en el trabajo no muy alto, no vayan a pensar que estáis un poco locos. Pero es un mantra se puede cantar con cualquier instrumento, cualquier melodía, se puede cantar con música, o también se puede utilizar como un mantra de meditación en casa cuando uno llega todo el día con el cansancio, el estrés, uno se puede sentar en un sitio tranquilito y simplemente recitar el mantra durante unos minutos. Y si lo hacéis de una manera regular y constante, os puedo asegurar que notaréis un cambio en vuestra vida, que cuando menos las olas de la mente se aquietarán y tendréis una mucha mejor calidad de vida. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mi agradecimiento a STV Rioja y a Ciencia y Espiritualidad por emitir el programa Amor y Vida TV. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. Fluir, sentir, volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar el acá. Soy una abeja que endulza el pastel, el universo es mi colmena, que no mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, 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 todo llegará, todo sanará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel, ser, 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 ser.